¿Dónde pones tu mirada cuando estás buscando la respuesta para algún problema que tienes? O tal vez alguna circunstancia difícil en la que estás pasando. Es importantísimo saber dónde poner la mirada en esos momentos. En el libro de Colosenses nos da dos opciones. Podemos poner la mirada en el cielo, donde está Dios, o podemos poner la mirada en la tierra, donde excluimos a Dios y empezamos a buscar las respuestas en recursos humanos. Dónde ponemos la mirada es clave porque de eso va a determinar el éxito o el fracaso de cómo pasemos las circunstancias en la vida. Así que hemos pensado iniciar una serie sobre el libro de Colosenses, en el cual nos enseña a tener una mirada vertical, nos enseña a tener una perspectiva vertical de la vida, es decir, con la mirada puesta en el cielo. Antes de iniciar este estudio de este libro, yo quisiera que oráramos y le pidiéramos a Dios que Él pudiera hablar a nuestro corazón, pero sobre todo que en este tiempo de oración podamos exponer nuestro corazón a Dios, disponer nuestro corazón para que Él pueda hablarnos. Así que les quiero pedir que puedan cerrar sus ojos y puedan acompañarme en esta oración. Dios, queremos darte las gracias porque hoy podemos ir a tu palabra y poder conocer un poco más acerca de tu voluntad. Poder conocerte un poco más acerca de ti, lo que tú tienes para nosotros. Hoy quisiéramos en realidad abrir nuestro corazón y extender nuestras manos a ti, Dios, para que tú nos des a cada uno de nosotros lo que tú tienes para nuestras vidas. Así que te encomendamos este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que haremos en este mes de septiembre es que vamos a ir por todo el libro de Colosenses. Para eso vamos a tener algo especial. Vamos a tener una reunión entre semana para poder abarcar todo el libro. Es decir, hoy, sábado, estamos iniciando con el primer tema. El segundo tema lo vamos a dar este miércoles y quisiéramos pedirles que no se vayan a perder ninguno de estos temas. Es decir, en el mes de septiembre vamos a estar sábado y miércoles estudiando el libro de Colosenses. Así que, por favor, acompáñenme si tienen ustedes su Biblia ahí. Quisiera pedirles que pudieran ir a Colosenses capítulo 1 y voy a leer el versículo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero pararme ahí para iniciar. Esta carta le escribió Pablo. Pablo se encuentra en la cárcel en Roma y él está siempre recibiendo noticias de cómo están las iglesias aún y cuando estaba encarcelado. Así que él se da cuenta que en Colosenses, o en la iglesia de Colosas, mejor dicho, y en la iglesia que está ahí, se estaba infiltrando algunas falsas doctrinas. Así que él escribe esta carta para afianzarles a ellos que Jesucristo es suficiente y Él es la respuesta. Y eso es para que ellos puedan tener esa perspectiva vertical de que la mirada debe estar puesta allá en los cielos. Así que él envía esta carta. Y quiero decirles, esta iglesia de Colosas en realidad no fue fundada por Pablo, no se está seguro por quién fue, pero sí era una iglesia en que él y su equipo estaban pendientes del cuidado de ellos. Al enviar la carta, él aprovecha a enviar posiblemente, y la evidencia es así, de que él escribió también la carta a los de Efesios y también la de Filemón. Por eso es que hay una similitud en ambas cartas. Así que él envía esta carta y quiero que vayamos a esta primera porción que vamos a estudiar el día de hoy. En esta porción vamos a encontrar dos oraciones que Pablo hizo por esta iglesia. Una tiene que ver con gratitud y otra tiene que ver con crecimiento. Así que veamos la siguiente parte en el versículo 3. Vamos a leer desde ahí. Dice lo siguiente, Pablo hablando aquí: siempre orando por vosotros, dice Pablo. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice él en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual
ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Lo primero que quiero resaltar en estos pasajes es que Pablo dice, siempre orando por vosotros. Pablo tenía una costumbre y era orar por cada iglesia que estaba en el movimiento de ellos en ese momento. Él constantemente estaba orando por ellos. Y yo creo que ese es un hábito que ustedes y yo necesitamos aprender de él, orar por nuestras iglesias, donde estén. Pero aquí él está dando gracias por esta iglesia. Y como vamos a ver a medida que vayamos por la carta, nos vamos a dar cuenta que en realidad no es que era una iglesia perfecta, pero él tenía esa gratitud por esa iglesia. Y él menciona tres cosas, tres cualidades. Él habla sobre la fe que tenían en Cristo Jesús. Y cuando él está hablando de la fe de ellos, no está hablando solamente de la fe que tuvieron para confiar en Cristo como su Salvador. Eso ya había pasado. Él está hablando también de la fidelidad que ellos mantenían de seguir a Cristo. Y la segunda cualidad que él habla de esta iglesia por la cual da gracia, tiene que ver con el amor que había entre ellos, pero dice ahí que ellos amaban a todos los santos. Lo más seguro es que era una iglesia que de alguna manera había mostrado su amor a cada iglesia alrededor de ellos, o tal vez visitas que tenían de otras iglesias. La gente se sentía amada cuando llegaban ahí. Y por último, la tercera cualidad que él resalta de esta iglesia es la esperanza. Esa esperanza que tenemos, que vamos a estar en el cielo con Cristo y con Dios un día. Y la esperanza de que Jesucristo viene por nosotros. Eso los mantenía animados. Eso los mantenía con los ojos puestos en el cielo esperando la venida de Cristo. Así que estas tres cualidades es interesante porque Pablo las menciona también a otras iglesias, como en Tesalonicenses, la iglesia que está ahí. En Tesalónica menciona también estas cualidades. Y en Corintios, en el capítulo 13, dice que estas son las cualidades que permanecen: la fe, el amor y la esperanza. Y si hay algo que ustedes y yo no tenemos que perder de vista, es que nuestra iglesia esté creciendo en estas tres cualidades. Y precisamente yo quisiera pedirte lo siguiente: tú pudieras pensar en tres cualidades por las cuales puedes darle gracias a Dios por la iglesia en que tenemos. Puedes pensar en tres cualidades. Y yo quisiera animarte que la próxima vez que pienses en nuestra iglesia, dé gracias a Dios y ores dando gracias a Dios por esas cualidades que nuestra iglesia tiene. Así que esto es algo bueno porque nos mantiene con un corazón agradecido con Dios por la iglesia en que Él nos ha puesto para que le sirvamos. Ahora bien, al igual que nosotros, esta iglesia que estaba en Colosas, también tenía que crecer. Y la siguiente oración que Pablo hace es para que ellos puedan seguir creciendo como iglesia. Y para eso yo quisiera llevarlos a Colosenses siempre en el capítulo 1 y vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 9. Si me acompañan ahí, en el verso 9 dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y una vez más, Pablo les reafirma que él no cesa de orar por ellos, siempre se mantiene en oración. Y he aquí la petición que él hace: y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y quiero pararme ahí, porque tenemos que comprender esta petición que Pablo estaba haciendo por la iglesia de Colosas y que también puede ser por tu vida y por mi vida y por nuestra iglesia. Dice ahí que él estaba pidiendo para que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, cuando él dice llenos, él está hablando que podamos tener profundidad, que podamos tener claridad, que podamos comprender totalmente cuál es la voluntad de Dios. Y eso viene a ser como si pensamos en un cubo. Un cubo tiene 6 lados, pero ¿qué pasaría si tú solo vieras un lado? Te estarías perdiendo lo que puede haber en los otros 5 lados que tiene un cubo.
Es de la misma forma. Cuando Pablo está pensando en que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, él está pensando que podamos conocer los diferentes aspectos y las diferentes, cuál es la voluntad de Dios para las diferentes áreas de nuestra vida. Es decir, cuál es la voluntad de Dios para nosotros estando en una familia. Tal vez en nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, tal vez la relación entre esposos o con otros miembros de la familia. ¿Cuál es la voluntad de Dios ahí? ¿Cuál es la voluntad de Dios en el trabajo? ¿Qué tipo de persona quiere Dios que yo sea ahí en ese lugar? ¿Cuál es su voluntad? Pablo quiere que descubramos la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. No solo en una, no solo cuando venimos a la iglesia o cuando podíamos venir o estamos en un tiempo como este y ahí sí decimos, bueno, aquí estoy conociendo a Dios. Debes de conocer a Dios y hacer su voluntad en cada aspecto de tu vida. Y eso es lo que Pablo está orando ahí. Cuando él dice que sea con sabiduría y con inteligencia espiritual, precisamente está hablando de eso. Que no solo sea teórico, no solo sea, sí, yo sé cuál es la voluntad de Dios y ahí se quede. Cuando usamos sabiduría e inteligencia, quiere decir que entendemos claramente cuál es la voluntad de Dios y la aplicamos en nuestras vidas. Por eso es que, y recuerdo con esto a Salomón, se decía que Salomón era el hombre más sabio sobre la tierra. Y él escribió el libro de Proverbios, y cuando leemos el libro de Proverbios nos damos cuenta de su sabiduría. Sin embargo, posiblemente no fue el hombre más inteligente de toda la tierra. Él entendía claramente cuál era la voluntad de Dios. Pero en sus días finales de su vida, como rey incluso, él se había alejado ya de Dios, estaba adorando a otros dioses, se había perdido. Él había dejado de aplicar la voluntad de Dios para su vida. Y yo creo que algunas veces nos pasa así a nosotros, ¿no creen? Comprendemos claramente cuál es la voluntad de Dios, pero no queremos hacerla. Y eso tiene que ver muchas veces con nuestro orgullo. Queremos hacer queremos escoger nuestro camino y no la voluntad de Dios. Y eso pues nos sucede. Pero lo que Pablo está orando ahí es que conozcamos claramente la voluntad de Dios para poder aplicarla. Les digo que esta semana leí la historia de un físico matemático griego que se llamaba Arquímedes. Ustedes que son ingenieros seguramente lo conocen y lo entienden bien porque él descubrió el principio del volumen, con el agua y hizo un experimento ahí. La verdad que la historia de él es interesante porque el rey en el tiempo de él hizo una corona, pero el rey no estaba seguro si habían usado todo el oro o lo habían engañado. Así que le pide a Arquímedes que él mida el volumen de esta corona. Ahora, ¿cómo lo podía hacer si la corona estaba hecha? No podía derretirla para saber cuánto volumen de oro había ahí. Así que él está pensando qué hacer. Y en una ocasión, él iba a tomar un baño, se mete a la tina y cuando él mete su cuerpo, él mira que el agua sube. Y él comprende ahí de que su cuerpo desplazaba el mismo volumen de agua. Así que sumergir la corona y ver cuánto volumen de agua era desplazado, era la forma de saber el volumen de esa corona. Ahora, cuando él hace eso y comprende el principio del volumen ahí, entonces él se alegra y se goza tanto de que encontró la respuesta con claridad, que él sale corriendo y va gritando una palabra que se hizo muy famosa. Eureka, gritaba él, por las calles de donde él vivía, ahí en Alejandría, en Egipto. Iba gritando Eureka. Eureka significa, lo he descubierto, lo comprendo, es lo que significa. El problema es que a este físico matemático se le olvidó que estaba en el baño y salió corriendo desnudo. Ahora bien, cuando ustedes y yo tenemos queremos descubrir la voluntad de Dios y muchas veces es borrosa y no entendemos qué es lo que Dios quiere que haga, necesitamos buscarle a Él. Necesitamos disponer nuestro corazón para buscarle con sabiduría y con inteligencia. Y cuando por fin
comprendemos cuál es la voluntad de Dios, deberíamos de hacerlo como Eurípides. Deberíamos de alegrarnos de que comprendimos cuál es esa voluntad de Dios. Tal vez hasta salir corriendo, no desnudos, pero sí gritando, Eureka, lo he descubierto lo que Dios quiere que haga. Eso es lo que Pablo está orando ahí, que ustedes y yo podamos no ver de una manera borrosa la voluntad de Dios, sino de una manera clara. Ahora, esto es con sabiduría y con inteligencia espiritual. Encontrar la voluntad de Dios no se trata de agarrar este libro y simplemente leerlo humanamente. El Espíritu de Dios tiene que ayudarnos a encontrar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida en los diferentes aspectos y circunstancias que estamos viviendo. Así que Pablo está orando esto. Y lo que vemos en los siguientes pasajes es el resultado de poder conocer la voluntad de Dios y poder aplicarla a nuestra vida. Y quiero llevarlos al versículo 10. Siempre estamos en el capítulo 1. Dice el capítulo 10. Para que andéis como es digno del Señor, dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y ahí me voy a parar. Aquí Pablo nos está diciendo cuál es el resultado. Cuando ustedes y yo disponemos el corazón para poder hacer la voluntad de Dios, entonces vamos a andar. Es decir, vamos a vivir nuestra vida dignamente para el Señor. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Pues Él lo dice ahí mismo. Dice que el primer efecto, cuando andamos en la voluntad de Dios, es que le vamos a agradar en todo. Vamos a estar agradándole en todo. Y eso lo que quiere decir es que vamos a realizar lo que a Dios le agrada. En todo. Y cuando dice en todo, quiere decir que en todas las áreas de nuestra vida. Y quiero enfatizar esto. Hacer la voluntad de Dios no se trata solamente en un aspecto de nuestra vida. Se trata de en todas las áreas de nuestra vida. Queremos agradarle en todo lo que hacemos. Y ese es un primer resultado de poder conocer la voluntad de Dios y aplicarla con sabiduría y con inteligencia a nuestras vidas. Ahora, el segundo aspecto que Pablo habla ahí como un resultado de esto es que vamos a llevar mucho fruto en buenas obras. Y yo estaba pensando que cuando alguien está tan conectado en querer hacer la voluntad de Dios, se va a encontrar con que puede ayudar a tantas personas que están a su alrededor. Son esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano, dice en Efesios 2:10. Nos encontramos con esas obras, con esas buenas obras, no para salvarnos, no para mantener la salvación, sino porque Dios la ha preparado para Él glorificarse a través de nuestras vidas. Así que cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, nos encontramos con esas buenas obras. Y yo estaba pensando cómo la iglesia evangélica, el cristianismo en el mundo en general, siempre se está proyectando a la comunidad en buenas obras. Hay clínicas, hospitales, orfanatos, hay tantas cosas que suceden a través de las iglesias. Y yo creo que es por eso, porque cuando como iglesia buscamos hacer la voluntad de Dios, entonces nos encontramos con esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Y eso sucede continuamente. Siempre está sucediendo eso. Lo otro que Pablo dice ahí como resultado es que vamos a estar conociendo más y más a Dios. Y eso quiere decir que entre más caminemos en la voluntad de Dios, más vamos a conocerle a Él, más vamos a comprender quién es Dios. Y vamos a ver claramente, a la manera en que vamos caminando, cuál es su voluntad. Y por último, dice que vamos a estar siendo fortalecidos para poder hacer su voluntad. Con todo poder, dice ahí. Y eso tiene que ver con la acción que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y lo que quiero decir es de que cumplir la voluntad de Dios no es con nuestras fuerzas. Dios se encarga de fortalecernos para que podamos hacerlo. Lo que ustedes y yo tenemos que hacer es disponer nuestro corazón, disponer a cumplirla, lo que Él nos está mostrando. Y yo sé que algunas veces comprendemos cuál es la voluntad de Dios que Él quiere que yo haga.
Tal vez Él quiere que yo perdone. Tal vez Él quiere que yo vaya a pedir perdón. Y yo sé que estas situaciones muchas veces son difíciles, pero Dios está ahí para fortalecernos, para que vayamos y entonces cumplamos su voluntad. Quiero decirles que cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de la voluntad revelada por Él aquí en su palabra. Aquí es donde encontramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, en las diferentes circunstancias en que estemos, para todas las áreas de nuestra vida. Y esa es una manera, y esa es la, mejor dicho, esa es la oración de Pablo, que ustedes y yo, y en este caso pues él estaba hablando por esta iglesia en Colosas, puedan no ver borrosamente la voluntad de Dios, sino que la puedan ver claramente para aplicarla en su vida. Así que tú puedes orar, Dios, enséñame cuál es tu voluntad para que yo la pueda hacer. Esa es la oración. Esa es la oración que puedes hacer por ti, que puedes hacer por otros, para que todos estos resultados estén en la vida de ellos, para que puedan agradar a Dios en todo, para que puedan llevar mucho fruto de buenas obras, para que puedan seguir conociendo a Dios, para que experimenten el ser fortalecidos por Él, para cumplir su voluntad. ¿No creen ustedes que es una oración de gran impacto para la vida de una persona? Yo creo que sí. Pablo quería eso para ellos. Y yo creo que Dios quiere eso para ti y quiere eso para mí también. Ahora, yo quisiera tal vez animarte a lo siguiente. Lo primero es que pudieras hacer una lista de las iglesias que tú conoces, tal vez de nuestro movimiento, de aquí, las que tenemos en Honduras o en diferentes países, y ores por ellas. Pablo lo hacía, y yo creo que es algo que tenemos que tomar de él. Posiblemente no ha sido una costumbre en ti poder orar por las iglesias que tenemos, pero Pablo sabía la necesidad que hay de que nos unamos en oración unos por otros. Oremos por otras iglesias. Oremos porque puedan crecer en fe, en amor y en esperanza. Y lo otro que quiero animarte con esto que acabamos de ver es que tú puedas hacer una lista de las personas que amas, tal vez en tu familia, aquí mismo en la iglesia, en grupo de crecimiento, familiares o amigos que tienes, y ores con la misma oración que Pablo oró por esta iglesia. Ora para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y entonces tú vas a ser testigo del crecimiento de su vida cuando Dios conteste esa oración. ¿Qué pasaría? Piensa lo siguiente. ¿Qué pasaría si tú y yo, o cada uno de nosotros, oráramos de esta manera? ¿Tú crees que la iglesia estaría sin crecimiento? Yo no lo creo. Creo que si tú y yo nos unimos a orar y cada uno de nosotros lo hacemos, oremos porque nuestra iglesia crezca siempre en fe, en amor y en esperanza, que siempre estemos creciendo en conocer la voluntad de Dios para que la apliquemos en nuestras vidas. Nuestra iglesia va a seguir creciendo y va a ser una iglesia que glorifique a Dios en medio de todo este conflicto que estamos llevando hoy en día, en cómo está el mundo. Así que, ¿qué tal si oramos una vez más y le pedimos a Dios por nuestra iglesia, por nuestras vidas, que podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad? ¿Qué tal si me acompañan, por favor? Vamos a orar. Dios, queremos agradecerte una vez más porque podemos ir a tu palabra. Gracias porque estas oraciones nos motivan a poner nuestros ojos en el cielo y no aquí en la tierra. Quisiéramos pedirte por nuestra iglesia, primeramente darte gracias por ella, gracias por la iglesia que nos has dado, gracias por las personas que nos has dado. Señor, gracias por los corazones que yo veo que quieren hacer tu voluntad y están creciendo hoy en día. Yo te doy gracias por nuestra iglesia, Dios. Y yo quisiera pedirte también porque podamos crecer cada uno de nosotros en poder conocer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a tener un corazón
que desee buscarla, comprenderla claramente para poder hacerla en nuestras vidas. Así que te lo encomendamos, Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera nada más terminar con esto, invitarles al día miércoles a las 7 de la noche. Es la segunda parte que vamos a estar haciendo de nuestro estudio del libro de Colosenses. Les esperamos ese día, miércoles 7 de la noche. Dios les bendiga.